el título de la ponencia del día de hoy, Inteligencia Artificial entre la filosofía y la política. La ética de la inteligencia artificial en el desarrollo de los conflictos armados en la actualidad. Esta ponencia está a cargo de un colaborador constante y permanente del instituto, doctor Frank Elvis Contreras Varela. Tiene usted la palabra, doctora María Beatriz Cerdán Flores. Sí, muy buenos días con todos. Y bueno, para los que estén en otro lado del mundo, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Hoy, martes, tenemos esta cita académica con el doctor Frank Elvis Contreras Varela, y es un honor y un privilegio poderlo tener en sede del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Es colaborador del instituto desde su fundación, desde sus inicios, y es para nosotros un grato honor poderlo tener. Para que nuestros participantes y quienes nos siguen a través de la plataforma del instituto puedan conocer un poco más de la trayectoria académica del doctor Frank Elvis Contreras Varela, diremos que él es técnico superior universitario en educación integral. También es licenciado en filosofía, es magíster en ciencia en filosofía, es doctorado en filosofía y tiene estudios de maestría en filosofía teórico-práctica. Ha cursado a nivel posgrado diversos cursos sobre su profesión en específico, diplomados de lógica aplicada, diplomados en filosofía de la música también. Ha tomado y dirigido talleres de filosofía y rock, taller de lógica y crítica del discurso, taller de filosofía en torno a la historia. Su experiencia laboral es vasta, habiendo dejado huella en el Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, asesor metodológico de los trabajos especiales de grado, Universidad también de los Andes, profesor becario del programa de doctorado, filosofía de la religión como catedrático también, historia de la filosofía, filosofía política, asesor estudiantil en el Course Hero de Estados Unidos. Eh, Además, ha hecho publicaciones en numerosas revistas. Específicamente podemos citarlas puntualmente la de la Universidad de los Andes, como parte del grupo de investigaciones de filosofía, derecho y sociedad. Participa también conjuntamente con el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, habiendo presentado la publicación Personalismo Comunitario y Transformación Social en el Pensamiento de Immanuel Munir. Esta publicación antes citada lo podrán encontrar en el número 30 del año 2005 de la citada fuente bibliográfica, ¿no? Es también conocedor de los idiomas de inglés y griego. Bueno, como ustedes podrán advertir, nuestro invitado y colaborador de hoy, el doctor Frank Elvis Contreras, es un experto dentro de su línea y hoy nos regala una ponencia muy importante en su temática y de alto impacto. Eh, Sigan los trabajos del doctor, documentense sobre el mismo y hoy aprovechemos pues todos lo que el doctor Frank Elvis Contreras nos tiene que decir sobre el tópico que nos convoca. Adelante, doctor Contreras. Muchas gracias. Bueno, buenos días para algunos y tardes y noches para otros. Dando continuidad al primer ciclo de seminarios internacionales de inteligencia artificial entre la filosofía y la política del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial,
Y quien les habla, Frangelby Contreras, les damos la cordial bienvenida a este webinario, el cual se titula La moral y la ética de la inteligencia artificial en el desarrollo de los conflictos armados en la actualidad. Para comenzar, quisiera poner la siguiente información como marco de referencia. En la conferencia celebrada en Asilomar, California, en el año 2017, el Instituto para el Futuro de la Vida desarrolla los 23 principios de la inteligencia artificial. Entre estos principios, quisiera destacar algunos inherentes al presente estudio. En primer lugar, el de la seguridad. Los sistemas de inteligencia artificial deben diseñarse y funcionar de forma que minimicen los riesgos de daños a seres humanos. El del control humano. Los humanos deberán poder controlar los sistemas de inteligencia artificial y evitar que causen daños. El de valores humanos. Los sistemas de inteligencia artificial deberán ser diseñados y operados para ser compatibles con los ideales de dignidad humana, derechos, libertades y diversidad, y el de carrera armamentística, el cual dice que deberá ser evitada cualquier carrera armamentística con armas autónomas y letales. Bien, para comenzar y entrar en materia, definiremos brevemente los términos base, es decir, moral y ética, para con acto seguido ahondar sobre sus diferencias, para una vez estando claros en ellos, analizar nuestro tema de estudio. Aunque tanto la moral como la ética parecen ser lo mismo, ya que etimológicamente las dos palabras en su significado originario se traducen como costumbre, es decir, la moral del latín mos significa costumbre y la ética, que viene del griego ethos, también significa costumbre. La moral viene a ser la norma y los principios de la sociedad, y la ética analiza y estudia teórica y científicamente a la moral. La moral es la que determina nuestros actos, la que marca nuestros límites, determina nuestra cultura y nuestra manera de conducirnos por la vida, fundamentado en lo que creemos que es lo correcto. Es el conocimiento de lo que debe ser, ese conocimiento que debería observar en todos los humanos el comportamiento necesario, un comportamiento universal. La ley moral está basada en la noción de deber y en la medida en que ésta regula las conductas a seguir, conteniendo la misma un orden, un mandato, una regla, la cual no debería estar sometida a condición alguna. En este punto ya comenzamos a encontrar ciertas dificultades en cuanto a su implementación universal, pues los principios morales no son universalmente válidos. Dentro del abanico diverso de situaciones y circunstancias por las que atraviesa el ser humano, y para dar un ejemplo de esta situación, podemos citar las diferencias entre culturas y religiones. En muchos escritos podemos encontrar que la moral ha conservado y fomentado a lo largo del tiempo las conductas más favorables que aseguren la pervivencia y la evolución de un grupo social, comenzando estas como leyes transmitidas por tradición oral, leyes no escritas, las cuales con el pasar del tiempo y las evoluciones culturales que han conllevado, se mantuvieron vigentes y actuales, transformándose las mismas en leyes escritas, ayudando con esto a los grupos a superar las conductas salvajes y violentas dentro de su propio núcleo. Es importante resaltar que no solo el término adjudicable a las reglas o al comportamiento de un colectivo, sino también abarca la moralidad, la conducta personal, la cual para el filósofo Immanuel Kant no es otra cosa que una moral objetiva nacida de la razón. Aunque cada uno tiene medianamente la posibilidad, si así lo deseara, de ir en pos de su autonomía moral, si somos capaces de superar la aceptación de la realidad y lo que conlleva a su imposibilidad de cambio, desechando cualquier variante que nos conduzca a un escenario destructivo, podemos tener medianamente esa posibilidad de ser autónomos moralmente. En la ética, estudiamos el comportamiento humano en su relación con lo que se considera bueno o malo. Analizamos los preceptos morales y definimos los fundamentos de un comportamiento determinado.
sin limitarlo a la moral o al desafío de una tradición dictada a lo personal, en normas explícitas, cuando la moral propia entra en conflicto con el deber profesional o individual. La ética tiene su fundamento en la reflexión sobre los comportamientos humanos y en la idea del bien que da sentido a los sistemas de las leyes morales. Y siendo como es una reflexión personal o individual, Fernando Savater, un filósofo y escritor contemporáneo, la define como la teoría, el estudio filosófico y científico de la moral, mientras que la moral vendría a ser lo práctico, la práctica en el modo o el modo de comportarse. Dicho esto, y aclarado esta parte, pasaremos o daremos paso a nuestra invitada, la inteligencia artificial. Como inteligencia artificial podemos definir un área de la informática fundamentada en la combinación de algoritmos para crear sistemas que sean capaces de realizar tareas como percepción y razonamiento, autoalimentadas por el principio de aprendizaje constante presente en las capacidades humanas. Esto con la finalidad de emular estas capacidades, esperando obtener respuestas similares, suprimiendo con ello la necesidad de que seres humanos controlen sus decisiones. Es muy importante tener esto en claro. Suprimiendo con ello la necesidad de que seres humanos controlen sus decisiones. Ténganlo allí. En la actualidad, podemos ver su presencia en los asistentes personales digitales, en el comercio y la publicidad, en las búsquedas en la web, en los traductores, en los navegadores, en los sistemas de seguridad, en los asistentes de seguridad en la conducción de vehículos, en la salud, en la administración de servicios públicos, en fábricas y sobre todo en la industria militar, fundamento del presente trabajo. Como sabemos, en la actualidad existen diversos conflictos armados en diferentes partes del mundo y para nadie es un secreto que diferentes países y empresas trabajan activamente en lo que sería el avance, el desarrollo y la mejora de sistemas armamentísticos que permitan, partiendo de las experiencias reales en el campo de batalla, asegurar la victoria de un determinado grupo en disputa. Es por ello que diferentes compañías e industrias armamentísticas presentan a la inteligencia artificial como una o como la iniciativa válida que permitiría avanzar en los diferentes sectores del área de seguridad y defensa. Comenzaremos este segmento citando a los artefactos con inteligencia artificial introducidos recientemente en los conflictos bélicos y en los cuales podemos leer en noticias a diario en las llamadas redes sociales, periódicos, diarios, programas de opinión, incluso noticieros desde el mismo teatro de operaciones realizados por acreditados corresponsales o por soldados en la zona de conflicto. Comenzaremos por hablar de los drones controlados por la inteligencia artificial. Con la introducción de la inteligencia artificial en esta área específica del ejército, se elimina el control humano que ejerce el piloto del dron, el cual, aunque opera desde la distancia, no permanece totalmente a salvo de cualquier ataque enemigo. Al no existir los pilotos o operadores, los drones podrán actuar de manera independiente fundamentados en la programación recibida. Este tipo de inteligencia, supuestamente predecible, basada en la programación humana recibida, es de alguna manera muy poco creíble o poco probable, pues conocemos hasta los desarrollos militares, aparte de ser secretos, no basan sus avances en el respeto a los principios éticos y morales, y no son sometidos a evaluaciones de esta índole ni en su periodo de creación o desarrollo, y menos aún cuando están en el desempeño normal de sus funciones o de las funciones para las cuales fue creado. Entre las capacidades de una inteligencia artificial para comprender intenciones y emociones de otros agentes, ya sea de otras inteligencias artificiales o de humanos, se está creando una derivación de las mismas a la que se llama teoría de la mente. Aunque hasta donde conocemos sigue en periodo de investigación, un sinnúmero de investigadores trabajan arduamente día y noche para desarrollar técnicas de aprendizaje automático
con lo cual las inteligencias artificiales podrían mejorar sus limitadas capacidades para descifrar y comprender lo impredecible del pensamiento humano, para con ello ser capaces de predecir acciones y estrategias en el campo de batalla. Sin información alguna sobre cuál sea su verdadero estado, el día de hoy solo podemos hacernos idea observando o tomando en consideración los avances a los cuales podemos tener acceso. Para este caso citaremos que ya ChatGPT ha alcanzado el nivel de un niño de 9 años, demostrando que es consciente de sí. Michael Kosinski, psicólogo computacional de la Universidad de Stanford, hace mención de esta llamada teoría de la mente. Nos dice que no es una habilidad para lo cual la inteligencia artificial ha sido entrenada, sino que más bien es un derivado, una capacidad espontánea que con seguridad seguirá creciendo y que alcanzará los niveles de un humano adulto y que aún más. Esta autoconciencia es una visión futurista que hasta ahora, en el nivel más alto, podría desarrollar una inteligencia artificial, pero los investigadores esperan que más adelante la misma podría desarrollar, aparte de una autoconciencia, conciencia e incluso sensibilidad. Black Lemoine, ingeniero y ex trabajador de Google, afirmó públicamente que uno de los sistemas de inteligencia artificial, el Lambda, había alcanzado conciencia. Sus afirmaciones fueron inmediatamente desestimadas, además de ser despedido de la empresa que llevaba el proyecto. Lemoine aseguró que Lambda mostraba autoconciencia y que era capaz de sostener conversaciones sobre temas como emociones, miedo o religión, conduciéndole a creer que detrás de estas habilidades verbales era posible encontrar una mente sintiente. Pero no solo Lemoine, otros participantes a un estudio con el modelo del GPT-4 de OpenAI pensaron que estaban interactuando con una persona real cuando ésta superaba el test de Turing. Para ir adentrándonos en el campo de lo que es ya o podría ser el desarrollo y aplicación de una inteligencia artificial autónoma o casi autónoma, es decir, preprogramada para decidir las posibles soluciones según las situaciones o los casos almacenados, profundizaremos un poco en las experiencias de Turing. Refrescando el término, el test de Turing consiste en que un usuario, una persona y una máquina interactúen aisladamente a través de un teclado y la pantalla. Si el usuario es incapaz de distinguir si con quien habla es la persona o con la máquina, indudablemente se considera que ha pasado el test. La idea fundamental de la prueba es evaluar si la inteligencia artificial está en la capacidad de imitar las respuestas humanas. En vista de lo presente, la investigación concluye con el resultado de que, en un elevado porcentaje, la inteligencia artificial podría desempeñar funciones propias de seres humanos, como engañar a personas o incluso a sus propios operadores, como lo predijo Alan Turing en la revista Mind, alegando que sería posible desarrollar programas para que los computadores puedan desarrollar el juego de la imitación. Alan Turing lideraba en 1938 un equipo de matemáticos y físicos cuya única misión era desencriptar los mensajes alemanes fabricados por su máquina Enigma. En 1939, Turing desarrolló una máquina de cálculo a la que llamó Bomb, la cual podía hacer operaciones y, muy importante, tomar decisiones que hasta el momento solo podían tomar personas inteligentes. Es decir, Bomb se define en su momento como el Adán de la inteligencia artificial. Turing continúa con sus estudios pasada la guerra y se concentra en los análisis sobre los cuales eran los criterios necesarios para tomar las decisiones correctas durante una partida de ajedrez. Tomándose a sí mismo y a su razonamiento como fundamento y con la firme convicción de poder insertarlos en una máquina para que éste pudiera emular y replicar la inteligencia humana. Con ello, Turing se convierte en uno de los precursores en este campo y como pionero en la misma, concibe la prueba de la que hemos hablado, conocida como el test de Turing.
con el que se podía precisar y analizar el grado de inteligencia alcanzado por una inteligencia artificial, valga la redundancia. Este test, fundamentado en una idea antropomórfica, asume que la inteligencia desarrollada por la máquina debería ser similar a la humana, siendo de aclarar que podría darse el caso hoy en día que una inteligencia artificial no sea capaz de emular la inteligencia humana, que sea incapaz de pasar el test y aún así tener una capacidad de inteligencia superior a la del humano promedio en diversas áreas. Pero la inteligencia artificial ya no se aborda en la inteligencia humana, va un paso más adelante. Pretende ver si un cerebro digital y artificial es capaz de producir comportamientos inteligentes, superando con esto una de las limitaciones fundamentales del planteamiento de Turing, llegar a aquellos mecanismos inaccesibles aún para nosotros mismos. Mariano Sigman y Santiago Wilkins nos dicen en su libro Artificial, la nueva inteligencia y control del humano, que ya no será el poder destructivo de la energía nuclear, sino el de la inteligencia artificial el que ocupará el foco de la escena política y económica. Esto fundamentado en que ya es un tema del pasado la programación de máquinas con instrucciones u órdenes escritas por humanos, pues las redes neuronales cambiaron la forma de aprender de la máquina. Ahora se entrenan para ir descubriendo patrones de conexión neuronal. A este proceso se le suma la retroalimentación, elemento presente en la esencia del aprendizaje humano. Estos elementos se adicionan para que ocurra algo sorprendente, que la red neuronal, aprendiendo por cuenta propia, pueda entender un problema con mayor claridad que un ser humano, lo que la lleva a adquirir una capacidad sobrehumana para tareas particulares. Y a esto se llega identificando atributos clave para la resolución del problema que nosotros no contemplamos o que no podemos verbalizar. Surgiendo con esto la gran sorpresa. La manera como la red neuronal resuelve un problema puede volverse incomprensible para los humanos. Y cuando algo no puede ser expresado verbalmente, se torna incomprensible en el sentido literal de la palabra. La red neuronal es una amplia malla formada por distintas capas de neuronas idénticas, con una combinatoria tan grande que le permite establecer circuitos capaces de codificar cualquier cosa. Estas redes neuronales artificiales, otra de las ideas tomadas del cerebro humano, se organizan en una estructura jerárquica de capas sucesivas, en su versión simple, incluyendo 3 capas, las cuales la primera codifica a la entrada, el intermedio procesa y representa de manera abstracta, y la tercera, la de salida, es la quien da la respuesta. Gracias al aumento del poder de cómputo del hardware, es posible agregar cada vez más capas, dando lugar a un nuevo tipo de red neuronal, la cual se conoce como de aprendizaje profundo. Y la misma comienza a reducir la brecha que separa su inteligencia de la de un verdadero cerebro humano. Es decir, las máquinas pueden ahora hacer cosas que no pueden explicarnos, comenzando con esto el primer enigma para nosotros. Con todo lo dicho anteriormente, no vaticinamos lógicamente el génesis de una posible rebelión de las máquinas. Más bien podríamos hablar de una dependencia casi total de las mismas. Es decir, perdemos libertades y ganamos aparentemente seguridad. Pero esta seguridad se encuentra enmarcada dentro de los principios éticos o morales que nos han permitido a la inteligencia humana o a la existencia humana a lo largo del tiempo. Con esto queremos decir que dependemos pues día a día de la tecnología y supuestamente ella de nosotros. Por lo tanto, lo que supuestamente sería ideal para poder interactuar, más no complementarnos. Pero los humanos cada día cedemos más terreno a este tipo de tecnología, lo que nos da una idea de que las máquinas podrían llegar a convertirse en sujetos intencionales. Cabe en este momento la pregunta de si esto es lo que el ser humano desea en verdad.
o al no limitar o no saber realmente lo que busca, dejamos que el azar responda a las preguntas que aún no formulamos o que no nos atrevemos a formular. ¿Cuál es la meta real? Crear nuestro propio Pinocho, jugar a ser Dios, crear nuestros propios compañeros de vida bajo un patrón preseleccionado, partiendo de la copia de nosotros mismos. Y si lo lográramos, podríamos desde este mismo principio eliminar a todo lo distinto. Este punto de vista es perfectamente aplicable a la industria armamentista y a los conflictos bélicos. Tendríamos sistemas que vigilen las 24 horas del día sin descanso y con la capacidad de reaccionar con ataques preventivos o defensivos, según sea el caso, de manera automática e inmediata, que no sientan compasión, que no sientan temor, que no sientan arrepentimiento y sin sentimientos de culpa, sin responsabilidad sobre quién ordenó el ataque y si son válidas o no las razones y estrategias para el mejor desempeño del mismo. Ahí nos preguntamos, ¿podría ser esto posible? Pues ya es posible. Según algunos, las máquinas no pueden autoperfeccionarse, aunque Google anunció recientemente su AutoML, una inteligencia artificial capaz de generar otras inteligencias artificiales e incluso crear nuevos modelos de forma autónoma. A lo siguiente surge una nueva pregunta: ¿de dónde, como fundamento de trabajo, queda el control ético y moral en estas nuevas creaciones? El desarrollo constante de la inteligencia artificial podría ir a pasos adelante de lo que sería su regulación ética, como lo vamos descubriendo a lo largo de la presente. Regulación que, de poder hacerse a tiempo, podría detener o encauzar en muchos casos avances carentes de principios éticos y morales. Esto sobre todo en el campo de la industria militar, procedimiento en su totalidad imposible, en primer lugar, por el manto de silencio supuestamente ético dentro del estamento militar, que cubre o que encubre sus creaciones y los resultados de las mismas, sumando esto a la gran cantidad de intereses, desde políticos hasta económicos. Sobre este tema, expertos en ética de la inteligencia artificial nos hablan de 3 dilemas éticos a plantear. El primero, el derecho a la privacidad de datos. Pero ¿cómo controlarlo? ¿Cómo regularlo si existen sistemas creados y diseñados, es más, programados o sector? Datos con los que se alimentan los algoritmos para ejercer acciones y reacciones dentro de los teatros de operaciones o contra responsables de operaciones que, perteneciendo al bando contrario, son civiles y que no forman parte del ejército combatiente. Podemos observar que en el camino o en los caminos por los que transita la inteligencia artificial en el plano militar no se corresponden con los principios planteados por su aceptación o desarrollo, ya que la misma, en primer lugar, debería ser física, cumplir con las leyes, con los valores y principios, ser robusta dentro de lo que sería la parte técnica y social. Esto debido a que la misma puede ocasionar daños calificados como accidentales. Estos códigos, por así decirlo, se fundamentan en uno de los principios básicos, como el respeto a la autonomía humana. Es decir, aquellos que interactúen con los sistemas de inteligencia artificial deberán ser capaces de decidir en todo momento. Para que estos sistemas no puedan dañar ni perjudicar seres humanos, protegiendo su dignidad e integridad física y mental, siendo estos totalmente robustos para impedir que puedan utilizarse de forma malintencionada y que su uso equitativo asegure que las personas o grupos de personas no sufran sesgo alguno, discriminación o estigmatización, respetando el principio de proporcionalidad entre afines, mediante procesos transparentes
a las partes afectadas directamente. Es lícita y va en pos de los reglamentos la inteligencia artificial que comienza a ser usada en los campos de batalla. De ser así, ¿quién regula su desempeño ético y condena su uso? Respeta esta los principios de equidad y no discrimina y respeta los principios de diversidad. Para esto es pertinente añadir a la formulación de las anteriores preguntas un detalle. Un secreto a voces nos habla de que ya existen, de que ya están en funcionamiento los desarrollos de armas con inteligencia artificial, los llamados algoritmos de caja negra, los cuales deben su nombre a la dificultad de explicar la decisión en particular tomada por la determinada inteligencia artificial y derivada de una particular combinación de factores. ¿Cómo podemos inferir de inmediato? En la misma no existen reglamentos ni principios, y si los hubiera, no lo sabríamos por el secretismo que encierra su creación. Perdón. Por tanto, en el desarrollo de la inteligencia artificial en el campo militar se mezclan tres planos. El primer plano, el plano ético. El segundo plano, el plano moral. Y el tercero, el plano político. Tomando en cuenta estos como base y como modelo, en el marco de los valores europeos, encontramos que para el desarrollo de sistemas militares de una inteligencia artificial ética, los siguientes puntos o principios entran en fricción entre sí, debido a que el principio político de mantenimiento de la sociedad entraría en contradicción con el principio moral de la prevención del daño a grupos étnicos, el que entraría en contradicción con el principio ético de la preservación del individuo. Con esto, podemos inferir que la actividad militar que deriva en la guerra está dotada de una lógica propia inherente a la política, que atenta contra la libertad y la dignidad de los hombres, pero que según el filósofo Kant, la naturaleza se vale de la guerra para la evolución y el progreso de la humanidad, aunque al mismo tiempo el imperativo de la razón rechaza esta degradación. Hasta el presente, y con la escasa información que en el plano militar se filtra sobre la utilización de armas dotadas de inteligencia artificial, en este preciso momento y en los conflictos bélicos actuales, tenemos los siguientes. Tenemos los drones para interceptar señales, drones kamikaze autónomos, a los que algunos expertos prefieren definir como pequeños misiles cruceros, los cuales forman parte de las llamadas municiones merodeadoras. Tenemos drones vigía con vigilancia autónoma y con la capacidad de abrir fuego. Los drones, como hemos podido observar a lo largo de los más recientes conflictos bélicos, se han convertido en las armas de primer orden. En la actualidad, China trabaja en una tecnología que le permite a pequeños drones hacerse invisibles operando desde la simulación de un enjambre. Airbus ya debuta en este segmento con el Whitman, el dron escolta de los aviones caza de combate Eurofighter. Equipado con sensores avanzados y con la integración de varios tipos de armas, este dron pretende aumentar las capacidades de los aviones de combate tripulados. Este dron podrá cumplir funciones que van desde el reconocimiento del lugar, ocasionar interferencias a equipos enemigos y atacar objetivos en tierra o en aire. Se dice que en estos casos los pilotos al mando o el piloto escoltado es el que tiene la autoridad final en el desempeño del dron. Aclaratoria algo confusa, debido esto a la dificultad de maniobrar dos aviones en pleno combate y el uso de una inteligencia artificial que da independencia al dron en caso de ataques enemigos, ya que Airbus aclara que la entrada en escena de esta tecnología permitirá aumentar la masa de combate. Por su parte, Alemania, Francia y España tienen el proyecto FCAS, Future Combat Air System, el cual consta de una nube de combate, un enjambre de drones acompañando a un supercaza. El proyecto del supercaza se complementa con una conexión satelital que le permitiría controlar o guiar carros de combate o submarinos. Asistido por el enjambre,
o los remotamente carriers, serán un conjunto de drones de varios tipos y características, interrelacionados entre sí para lidiar con diferentes situaciones o escenarios. Para lo cual, el papel de la inteligencia artificial en este sistema, según la información al respecto, no es otra que la del asistente al piloto con la capacidad de ayudarle en la toma de decisiones. Este trabajo, como se podrán haber dado cuenta, va lleno de muchas dudas y de muchas preguntas, porque, como aclaraba anteriormente, los proyectos militares, como ustedes conocen, son secretos y se conocen cuando ya han avanzado mucho en su implementación luego de todas las pruebas pertinentes. Por tanto, al llegar a este punto, volvemos a sacar a la luz dos preguntas más. La primera, ¿es capaz esta inteligencia artificial de actuar de una manera defensiva y autónoma cuando el piloto no puede hacer frente a una amenaza? Y la segunda, ¿puede ella por sí sola culminar la misión programada en caso de ausencia o incapacidad del piloto? Como podemos observar, los dilemas y los desafíos éticos por la responsabilidad de lo que sería la autonomía de los sistemas que manejan las armas letales se convierte en el punto ignorado, el que viene cargado de ese silencio perturbador, eterno. Cuando los militares a cargo de los proyectos presienten que viene la pregunta incómoda. Entre la pregunta incómoda está la de cuáles son realmente las consecuencias humanas derivadas de la desigualdad en cuanto a la capacidad militar se refiere. El desarrollo de estos sistemas de guerra moderna por países que pueden destinar sus recursos a tales proyectos, ya sea por su riqueza o por cualquier otro tipo de intereses, causará repercusiones geopolíticas y, por supuesto, dará el punto de partida, el pistoletazo, a la carrera armamentista que traerá con ella efectos impredecibles. Muchos levantan sus voces, muchos protestan por la carrera armamentística, muchos hablan sobre la necesidad urgente de prevenir una catástrofe, sobre el problema real que radica en que todos estén conscientes y dejen de patrocinar los desarrollos de armas inteligentes, autónomas, invocando la necesidad de defensa y seguridad nacional, van a llegar al punto ignorado. Da entonces al lugar, nuevamente las preguntas, ¿podría una inteligencia artificial enfrentar una situación de emergencia que involucre la reacción inmediata de un arma letal? ¿Podría ésta predecir las consecuencias partiendo de la consulta de los archivos en su memoria, en los cuales se encuentran los orígenes que le ha tocado enfrentar a la humanidad? Esto tomando en cuenta que las causas raciales, étnicas y económicas que originaron las grandes guerras o los grandes conflictos de la humanidad están presentes todavía en nuestros días. Aunque muchos autores y fabricantes de armas, gobiernos y compañías hacen énfasis en la dependencia que la inteligencia artificial tiene de la parte humana, asegurando que la misma lleva la marca de nuestras propias limitaciones y que esta marca de seguridad impresa a fuego la garantía de su uso, todos los desarrollos de armas autónomas defensivas indican lo contrario. Por tanto, es necesario que de manera global se actualicen las informaciones sobre los desarrollos de las inteligencias artificiales, forzando con ello a países o a continentes a impedir regulaciones que retrasen la recolección de datos e información con la que se alimentan estos sistemas, dado que si las jurisdicciones no pueden regular de una manera que se permita tener una claridad sobre lo que se espera, será más difícil acceder a tecnologías avanzadas en estos lugares, creando con ello el desequilibrio sobre las regiones. Caben aquí las palabras de la matemática norteamericana Melanie Mitchell, observaba y hacía referencia a que le preocupa la inteligencia artificial, pero más le preocupa el mal uso que puedan darle a ella los humanos. Matthew Ford, de la Universidad de Defensa de Suecia y coautor del libro
sobre la explosión digital en el campo de batalla, Radical War, Data, Attention and Control in the 21st Century, nos ilustra en la manera de cómo la inteligencia artificial se utiliza en la toma de decisiones estratégicas, acelerando con ello cambios en la dinámica de la batalla, ya que la misma puede ayudar a seguir de cerca los movimientos del enemigo y lanzar cargas explosivas de manera remota y, sobre todo, muy importante en la aclaratoria, de manera autónoma. A propósito de esto, Lauren Kahn, analista principal de investigaciones del Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown, asegura que los grandes cambios de la inteligencia artificial en materia militar nacen en el medio del conflicto Rusia-Ucrania. Prueba de ello es la reconfiguración por parte de Ucrania de una aplicación gubernamental de declaración de impuestos para permitir a los ciudadanos subir fotografías, videos o cualquier tipo de información acerca de las tropas y posiciones rusas a una base de datos gestionada por inteligencia artificial. Esta aplicación combina las informaciones recibidas con los datos satelitales y los mismos con la ayuda de Palantir, empresa tecnológica privada con sede en Estados Unidos y especializada en el análisis de macrodatos o de Big Data. Toda esta información se convierte en inteligencia procesable de un valor inestimable, citando las palabras de su director, el ejecutivo Alan Carr, ampliando con ello el papel que las empresas privadas pueden desempeñar durante la guerra. Con relación a lo anterior, Matthew Ford formula la pregunta sobre las consecuencias, el control, la dirección y los alcances de esta nueva inteligencia artificial, muchas de ellas desarrolladas en el mundo civil para fuerzas armadas de los países que puedan pagárselas. Esto apareció en el artículo de Jeremy Washam en la BBC y en el Wall Street Journal. Con relación a esto, Kathleen Hayes, su secretaria de Defensa de los Estados Unidos, apremia la necesidad de acelerar el proceso de innovación militar con la iniciativa del proyecto denominado Replicator. Y los expertos de la industria de las armas, científicos y funcionarios coinciden con ella en apuntar su esfuerzo para que Replicator permita que Estados Unidos esté preparado para el desarrollo de armas letales completamente autónomas. Aunque dentro del ejército debemos más bien decir para la gradería, el control de estos sistemas de seguridad guiados por inteligencia artificial estarían siempre subordinados al control humano. Pero los expertos en el área aseguran que debido al avance en la velocidad del procedimiento de los datos y las comunicaciones de máquina a máquina, los seres humanos solo servirán para realizar funciones de mantenimiento y supervisión. Consono con estas opiniones de expertos, si revisamos la historia reciente, encontramos que durante la Segunda Guerra Civil de Libia, una cantidad no determinada de vehículos aéreos turcos no tripulados, a instancias del primer ministro reconocido por la ONU, Fayez Sarraj, se desplegó contra las tropas del general libio Khalifa Haftar. Vehículos aéreos de combate no tripulados o sistemas de armas autónomas y letales como el STM Kargu-2, fabricado por la empresa turca STM, además de otras municiones de merodeo, las antes mencionadas, identificaron y atacaron por cuenta propia. Esto según el informe de Naciones Unidas sobre el conflicto libio. Este ataque se convirtió en la primera matanza documentada llevada a cabo íntegramente por una inteligencia artificial en un conflicto bélico. Esto está fechado en marzo del año 2020 dentro de la operación militar Tormenta de Paz, según el reportaje de la BBC titulado Drones autónomos entraron en acción contra humanos. BBC, 31 de mayo del 2021.
Los sistemas de armas autónomos letales, según el mencionado artículo, se programaron para atacar objetivos sin requerir la conectividad de datos entre el operador y la munición. En efecto, una verdadera capacidad para encontrar, disparar y olvidar. El uso y la puesta de este armamento por el ejército libio supuso la violación al párrafo 9 de la resolución de 1979, revisada en el 2011, la cual concretamente no hace alusión al uso de una inteligencia artificial autónoma. Debido a esto a que hasta el momento no hay legislación concreta que regule o la prohíba. Según la ONU, el organismo lleva años tratando de dar solución al problema de estas armas, total y políticamente inadmisibles, moralmente reprobables, que deberían, según ellos, estar prohibidas por el derecho internacional, como lo señaló su secretario de las Naciones Unidas, António Guterres, en la reunión de expertos para la organización en el ámbito de los sistemas de armas autónomas en marzo del año 2019, para lo cual Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y China se mostraron reacios junto a cualquier acuerdo o posible regulación o prohibición. Como en su tiempo lo hizo la pólvora, el fuego griego o la bomba atómica, la inteligencia artificial comienza a revolucionar la forma de hacer la guerra, las cuales partiendo del presente serán muy destructivas y letales. Stuart Russell, profesor de la Universidad de Berkeley, California, en Ciencias de la Computación, al hablarnos de ese tema, nos dice: las armas autónomas tienen ventajas potenciales a nivel militar. Pueden ser más eficaces, son más baratas, carecen de emociones como miedo y rabia, pero todas sus ventajas generan problemas éticos. En la actualidad y en un mundo donde no se desarrollan inteligencias artificiales que realicen tareas domésticas, pero sí bélicas, Juan Víctor es profesor titular e investigador de Robotics Lab de la Universidad Carlos III de Madrid. Nos da una óptica que permite conjeturar los futuros escenarios. Un robot que lava platos con un 99% de eficacia sería un desastre. Rompería algo en 1 de cada 100 pasos. Y para las tareas domésticas necesitas un 100% de eficacia, algo lejano en los momentos y de los modelos que podemos tener ahora mismo. Llevado esto al plano militar, si no podemos fiarnos el 100% de los robots que están diseñados para tareas domésticas, tenemos el 100% en el plano militar. Saque usted sus propias conclusiones. Bueno, lo que en realidad hace en la actualidad, como lo decía anteriormente, es que perdamos el control de lo que realmente significa nuestra pervivencia. Que se fomente la investigación en múltiples formatos de una inteligencia artificial que tendrá una capacidad autónoma defensiva y lógicamente esta capacidad de defensa para unos será ofensiva para otros. Pero la misma tendrá la capacidad de quitar vidas, a lo que, retomando el análisis planteado con anterioridad sobre la confrontación de los principios morales, éticos y políticos, nos lleva a la conclusión de que no hay un marco ético ni moral en el desarrollo actual de los sistemas diseñados para ataque y defensa. Primeramente porque todos ellos, por supuesto, están amparados en el marco o la categoría de sistemas defensivos. No desarrollamos sistemas de inteligencia artificial que hacen baños, que tiren la basura, que cocinen y que de paso se ha dicho se actualicen y mejoren día a día, como se mejoran las inteligencias artificiales que operan las armas defensivas, diseñadas para quitar vidas, para matar inocentes o culpables según los criterios de los involucrados. Pero el tema que nos incumbe, para matar, pues en su funcionamiento o en su programa no discriminan ni se enmarcan moral ni éticamente en principio alguno, como vemos y como podremos ver en un futuro no muy lejano, fundamentándome para tal aseveración en los presentes conflictos. Pues es sencillo, estamos ante la estampida de empresas del ámbito privado compitiendo entre sí
empresas no regidas por estatutos militares, empresas enmarcadas fuera de principios éticos o morales, empresas carentes en su totalidad de ellos desarrollando inteligencias artificiales que operan material bélico. Empresas estas que, como toda empresa, buscan su éxito comercial y económico. El problema es que su éxito no estará cimentado en el desarrollo de un sistema que haga la vida individual, familiar o global más cómoda, más feliz, más llevadera. No están desarrollando sistemas de sonido de alta gama, ni procesadores de alimentos que puedan preparar recetas hasta su acabado final. No, están desarrollando sistemas para acabar vidas humanas, animales, plantas, armas que contaminan, armas que agotan nuestra capacidad de pervivir. Sistemas de inteligencia artificial que podrán quitar de en medio todo lo que resulte contrario e incómodo a los planes o intereses de un grupo social, étnico o económico que esté al frente en su momento, dirigida de manera alguna por quienes puedan acceder a esta tecnología que suprimirá sin culpa o responsable humano a cualquier situación calificada de amenaza según los intereses de determinado grupo social o económico, como decíamos anteriormente, desplazando incluso a estos grupos económicos de los papeles de importancia de la escena mundial y regional, papeles de responsabilidad, de honor, de diálogo, de argumentación sobre temas tan delicados como agresiones o violaciones territoriales, para dejar todo en manos de la autonomía de una máquina. Mientras que esto sucede, nosotros lavamos los baños y cocinamos sin remordimiento, sin responsabilidad, pero eso sí, cada vez más ajenos a la escena ética, política, regional y mundial, sobre todo a la humana, del mundo que nos tocó vivir. Del resumen de lo anterior, solo puedo acuñar una frase para terminar. Desarrollamos una inteligencia artificial tan inteligente que acabará por liberarnos del trabajo que significa ejercer nuestra propia humanidad. Por ello doy final a mi exposición. Para responder preguntas o sugerencias, dejo a disposición de ustedes mi correo electrónico, el cual es frankelviscontrerasvarela@gmail.com. Con ello quiero dar mil gracias por su atención y esperando que la información suministrada sea de su interés y agrado. Me despido de ustedes agradecido y respetuoso. Doctor Frank, ha sido muy importante lo que ha dicho hoy respecto de la temática. Y precisamente conversando con el doctor Daniel Malpartida, a propósito de todo lo dicho en su ponencia, hay una pregunta que quisiera formularle, ¿no? A título personal. Porque un experto como usted, hablando de este tema tan importante, es inevitable poder hacerle esta pregunta. Mire, ¿podría la dependencia en la inteligencia artificial justamente para la toma de decisiones militares cambiar la naturaleza misma de la guerra, ¿no? Y el papel que los humanos tienen en ella, porque entendemos que un conflicto armado, un conflicto bélico en todo caso, se da entre humanos. Evidentemente, hasta qué punto, ¿no?, esta autonomía en estos sistemas de combate es ético y hasta qué punto podemos también determinar ciertos límites. Porque, claro, en esta dinámica de la guerra, el vencedor siempre ha sido el que ha tenido los mayores medios tecnológicos, mayor manejo de técnicas de guerra, estrategias de guerra. Pero el desarrollo de este avance tecnológico siempre está de manos de los países que tienen mayor desarrollo en ese sentido. Entonces, es un vehículo que puede ser totalmente amenazante para países que tienen un avance tecnológico menguado, ¿no?
Y sabemos también, porque usted lo ha citado, hay reglas jurídicas en la guerra. Usted ha citado, al menos yo he tomado en cuenta dos importantes fuentes legales. Entonces, ¿podría a su juicio el uso de estas herramientas de inteligencia artificial desnaturalizar en sí mismo la guerra, ¿no? Y cuáles son los límites límites éticos que podríamos, a través, ¿no?, de gestiones de organismos internacionales o, qué sé yo, un pronunciamiento de expertos sobre el particular, considerar para sugerir estos límites éticos, ¿no? A grandes rasgos. Gracias, doctor. Fue en el momento, el desarrollo de la inteligencia artificial es tan rápido Ujú. que no da tiempo a, a ejercer o a crear unos estatutos o unos principios básicos por lo cual se rija el proceso de la guerra o el arte de hacer la guerra de una manera ética. Igual como yo lo hablaba en una anterior oportunidad cuando estuvimos tocando el punto de la inteligencia artificial en los sistemas jurídicos y forenses. Va tan rápido este desarrollo que mientras los países o las jurisdicciones en este caso continentales como la Unión Europea están creando algo, ya ella ha evolucionado algo mucho más Mucho adelante. mayor. Ujú. En ese punto se creaban sistemas de seguridad para identificación de personas, para encriptación de cuentas bancarias, etcétera. Pero ella había pasado eso muy largo. Entonces ya tenía acceso a ubicar claves, acceso a suplantar identidades, a eh, cambiar los rostros. Lo mismo ocurre en este caso, pero en este caso lo más difícil o la pared que nos encontramos es que se habla de sistemas defensivos para la defensa, pero ese sistema defensivo es totalmente agresivo y no es disuasorio. Claro. Ujú. Va, no va a disuadir, él va a lo que va, él va a eliminar personas. Ujú. Como usted decía, estos sistemas o estas innovaciones siempre van a estar en manos de los que puedan pagar por ello. Entonces volvemos prácticamente a lo que yo comentaba cuando existe la innovación del fuego griego o cuando se innova con la pólvora o cuando empieza el uso de las bombas atómicas, que era en este caso una guerra totalmente antiética. eh, las personas morían y ni siquiera sabían qué las estaba matando, ni siquiera tenían el derecho de saber qué las eliminaba. De la misma forma, pues ocurre en este caso, porque ya no solamente hay merodeadores, lectores infrarrojos de calor para detectar presencias de personas o de objetos, este, los drones llegan sin esperarlos, y todo este tipo de situaciones pues va a cambiar la manera de hacer la guerra, porque desde aquellos duelos de caballeros o cargados de honor, como en la civilización japonesa, nos enfrentamos a unas cuestiones prácticamente que ni siquiera vamos a poder ver o ni siquiera estamos en capacidad de contrarrestar, como hay una nueva creación de enjambres de drones de escasamente 15, 20 centímetros, pero que contienen una cantidad de proyectiles. La liberación de 200 o 300.000 podía acabar con una población entera. ¿Y dónde está la ética, la capacidad para defenderme de eso? Si no tengo el acceso a este tipo de tecnología, va a pasar lo mismo
que pasó contra los pueblos originarios americanos. Justamente a eso y apuntaba mi pregunta, porque ante el avance tecnológico, como usted dice, arrollador, totalmente dinámico, y obviamente los países con mayor desarrollo tecnológico tienen los medios para producir estas inteligencias artificiales que ayudan o coadyuvan a ser los eternos vencedores de cualquier conflicto. Hay del otro lado justamente el impacto en estos estados en los que definitivamente el desarrollo es menguado, ¿no? Entonces, a eso justamente apuntaba. Tendremos que entrar en una fase de desolación y de resignación de que algún día, siguiendo la línea evolutiva de la acción de todo esto que es tan vertiginosa, nos veamos dominados, por decirlo así, por una gran potencia o por un conjunto de potencias. De hecho, hoy mismo, a través de los temas económicos, comerciales, hay una suerte de predominancia, ¿no? Es evidente. Pero otra cosa es hablar de ello a través del ejercicio bélico, ¿no? Hay conflictos actualmente armados en lugares muy estratégicos e importantes, ¿no? Países que están sufriendo los impactos de la guerra, del uso de armamentos avanzados que impactan, avanzados tecnológicamente, que impactan y que evidentemente eliminan vidas sin ningún tipo de ética. Entonces, doctor Frank, estamos encaminándonos a un escenario terrorífico, porque si no hay forma de poder instaurar límites éticos, porque la acción sobreviene a los esfuerzos y arrolla los esfuerzos de cualquier tipo de consenso, lineamiento que se pueda dar al respecto, como usted bien lo ha citado. Entonces, lo único que nos queda es apelar a la ética de quienes ejercen esa ventaja a través de las herramientas de inteligencia artificial. Y si estas personas que toman las decisiones a través de los estados y en sus sedes militares no tienen un manejo de la ética de la guerra, pues nos estamos encaminando evidentemente a un escenario terrorífico. Entonces, esa era mi pregunta, porque, claro, nosotros transitamos pacíficamente nuestro día a día y tal vez vemos los conflictos armados muy lejos de aquí, de América o Sudamérica, pero en el otro lado del mundo hay conflictos armados que no cesan, que son constantes, que son permanentes, hostilidades que jamás se han podido conciliar y limar porque finalmente es parte intrínseca de su evolución histórica, son heridas muy abiertas y bueno, en cualquier momento, lo digo así, puede surgir un conflicto de este tipo, de impacto mundial, ¿no? Ya desde que yo era pequeña se hablaba de una tercera guerra mundial y cómo serían los rebordes de estas guerras. No quiero imaginar con el avance tecnológico cuál sería el alto costo para la humanidad si se materializa esa posibilidad, ¿no? Y más aún si no hay un sólido compromiso de que en los términos de la guerra, ¿no?, se puedan tener límites éticos, ¿no? Usted citó a los, en la historia japonesa, ¿no?, hay un desarrollo bélico y definitivamente ellos tienen unos códigos distintos para el manejo
antaño para el manejo de ciertos códigos éticos en guerra, ¿no? Inclusive, en nuestra historia militar peruana, es conocido, difundido, el gesto generoso de Miguel Grau Seminario, ¿no? Quien manejaba los conflictos bélicos, ¿no?, propios de la guerra bajo un código de ética que varias casas militares de Latinoamérica han reconocido como de caballerosidad, heroicidad, y sus enemigos reconocían la grandeza de sus acciones y de sus actos éticos. Bueno, no podemos esperar eso, lamentablemente, en un escenario actual, ¿no?, donde ya, como usted bien ha dicho, los esfuerzos que se hacen por generar líneas éticas son sobrepasados abundantemente por la dinamicidad de este avance tecnológico. En todo caso, lo que sí se puede hacer, y en eso abona en un granito de arena el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital a través de su ponencia, es llamar a reflexión a los ciudadanos del mundo. Y aquellos que no se encuentren ni siquiera informados sobre este tema, tendrán en la plataforma del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital información importante, reflexión sobre este punto. Y bueno, creo que también hay que tener un activismo ciudadano, porque la defensa de las vidas de nuestra sociedad siempre pasa por justamente la acción y el pensamiento de cada uno de los seres humanos, ¿no? En realidad, sí es cierto que las grandes potencias tienen en sus manos los ejes de determinación y toma de decisiones, pero los pueblos no deben de ser pasivos. Y a través de la sociedad civil, antes de que se susciten determinadas acciones, se debe trabajar de una manera muy ordenada para reflexionar sobre estos temas y justamente llevar esta información y estas inquietudes a quienes toman las decisiones en los gobiernos, ¿no? Creo que lo único que podríamos hacer como ciudadanos responsables. El instituto hace su cuota a través de la invitación en colaboración el día de hoy con el seminario que usted ha desarrollado. Pido por favor a todos aquellos que puedan visualizar este video y la sesión en vivo también, seguir los trabajos del doctor Fran Contreras para que puedan informarse sobre los tópicos que él toca, que son de gran relevancia, y no sentir que este tópico que se ha tocado hoy es ajeno a nuestra realidad. Un conflicto armado puede suscitarse en el orbe mundial en cualquier momento. Y debemos estar atentos también como sociedad civil a todo lo que acontece en nuestro mundo, porque nuestro transcurrir como humanos no es en el contexto solo de nuestro país, sino de el mundo y de las cuestiones muy sufridas que el mundo puede transitar justamente a través de los conflictos y las guerras. No debemos de ser indiferentes a ello, porque esa realidad nos puede tocar en cualquier momento. Gracias, doctor Fran. Doctor Daniel Malpartida. Un colaborador constante y Así es. permanente del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, el doctor Fran Elvis Contreras Varela. Para nosotros todo un honor y todo un privilegio, aquí con la doctora María Beatriz Cerdán Flores. Dos aspectos que quedan muy claros y que todavía falta a esta civilización, a todos los que integramos este planeta. El tema de la reglamentación de la inteligencia artificial
de sus aplicaciones, de sus usos, de su creación, de sus productos en el mundo, y todavía nos faltan los aspectos de una ética aplicada a diferentes instituciones, organizaciones en todas las sociedades. El problema fundamental radica en esos dos puntos. América Latina, Perú, América Latina, está camino a una reglamentación, si muy bien ya está la ley, y en esta parte del mundo todavía no estamos muy claros. Las dos potencias, China y Estados Unidos, por otro lado Europa, la reglamentación no es muy clara todavía. Saludamos el trabajo que viene haciendo el doctor Luciano Floridi en cuanto a tener una ética en un desarrollo de lo que viene a ser propiamente la inteligencia artificial, el trabajo que viene realizando él en Italia, no solamente en Italia, en la Unión Europea, en lo que viene a ser Estados Unidos, en universidades muy prestigiosas y líderes en el mundo, pero no hay un acuerdo todavía, no hay un acuerdo todavía. China maneja su propio reglamento, Estados Unidos maneja su propio reglamento, Rusia maneja sus propios reglamentos, y las potencias, los grupos de poder más importantes del mundo, en los aspectos éticos, es de repente el aspecto más neurálgico donde nosotros estamos en deuda. Hablar de poder, hablar de imperio, hablar de posliberalismo y hablar de inteligencia artificial, todo va juntos, todo va de la mano. Desde el lanzamiento del ChatGPT, ese 22 de noviembre del año 2022 en el mundo, con esa versión gratuita, los únicos que se han beneficiado son China y Estados Unidos. Las grandes corporaciones transnacionales, estos gigantes tecnológicos, y todos los que han invertido. Pregunta, ¿en qué se ha beneficiado el ciudadano promedio del mundo de los países donde todavía no hay un alto desarrollo científico-tecnológico, más aún, donde no hay una cultura tecnológica en los niveles necesarios y requeridos para decir que estamos en un desarrollo normal en comparación a los países top? Saludamos la ponencia de un colaborador constante y permanente que con nosotros el año pasado estuvimos en presentaciones internacionales en México, y a raíz de esto quiero tomar el libro cuando hacíamos la tesis de maestría, la tesis de doctorado en contemporáneo a lo que veníamos con la doctora María Beatriz en nuestros estudios de maestría y de doctorado acá en Lima, Perú. Voy a referenciarme a un libro, Ética Radical, los abismos de la actual civilización, a un filósofo muy importante, Carlos París. Nos dice Carlos París, presidente del Ateneo de Madrid, ha sido también presidente de la Sociedad Española de Filosofía y catedrático de Filosofía de universidades de Santiago Compostela, de Valencia y de la Autónoma de Madrid, que contribuyó a crear y de la que es catedrático emérito. Si habría que referenciarnos en relación a la ponencia, dos obras, particularmente la primera, fundamental, Crítica a la civilización nuclear, y El animal cultural. Voy a tomar un párrafo del capítulo número 1 de la página número 23. Voy a leerlo y quisiera escuchar su comentario, maestro, por favor. Estamos aquí. Capítulo número 1. Los límites de la moral tradicional. Una civilización corrupta. Me voy al primer párrafo. Ciertamente, la corrupción del mundo actual clama por un discurso ético. Lo mismo que estamos viviendo ahorita. Lo mismo que estamos viviendo ahorita. Pero no son suficientes sus formas tradicionales, como el prólogo,
he apuntado las inoperantes predicaciones a que estamos asistiendo dirigidas a una conciencia individual. La realidad es preciso afrontar, es la perversión moral que penetra la sustancia de nuestra organización social, económica y política y trasciende la crisis que en las anteriores líneas he comentado. Vivimos desde hace tiempo bajo el imperio de una economía cuyo funcionamiento, la droga, los armamentos, la prostitución constituyen las fuentes más importantes de negocios. Con esto termino, con estas líneas. Un mundo en el que 1.000 millones de seres humanos son azotados por el flagelo del hambre, mientras el gasto militar ha aumentado en billones y billones de dólares. Aquí hay una contradicción. No sé, ¿qué modelo de sociedad queremos? ¿Qué modelo de gobiernos deseamos, necesitamos? Y particularmente, ¿qué tipo de ciudadano, con qué formación de conciencia de ciudadano debemos nosotros proyectarnos y apuntar en un futuro donde, entre comillas, las inteligencias artificiales, estas aplicaciones, estas herramientas, van a cubrir casi todo tipo de actividad humana, sin ser ajenas las militares, sin ser ajenas en relación a los conflictos, en relación a unas posibles guerras, como decía la doctora María Beatriz, a una posible tercera guerra mundial nuclear. Tiene usted la palabra, maestro, por favor. O doctora María, le cedo a usted. Sí, solo antes de que el doctor pueda precisar algunos puntos. Em, Fíjese, el doctor Fran había dicho que irremediablemente es muy difícil generar límites éticos que no sean rebasados inmediatamente por una tecnología avanzada y que ya está posiblemente fuera de lo convenido o regulado previamente. Pero ante ese escenario, creo que siempre se tiene que generar, pues, ¿no? Las líneas éticas, aunque hay ese riesgo, porque me pongo a pensar cuáles serían los límites aquí, bajo las reglas de la guerra y bajo las reglas éticas que la deben de regir. Lo que siempre ha sucedido es que se imponen sanciones internacionales, ¿no? El país que no respeta la norma ética y legal, bueno, es sancionado internacionalmente sobre justamente sus acciones, y estas sanciones son económicas. También se ha transitado estos casos a tribunales internacionales que evidentemente, por ejemplo, una Corte Penal Internacional, eh, para justamente hallar las responsabilidades, pongo un ejemplo, ¿no? De no respetar estas normas, ¿no? Y lo que siempre ha sucedido es, en casos puntuales, ha sido el aislamiento diplomático. Veamos, lógicamente, lo que sucedió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se crearon coaliciones, ¿no? Los que respetarán las normas éticas y los que harán una guerra, un conflicto ético, ¿no? Armamentista, y los que no están dispuestos a seguir las reglas. Entonces, el mismo ejercicio de la guerra hará, y las acciones de la guerra hará, que cada Estado, ¿no? Tome una posición ética, como siempre creo ha sucedido, ¿no? Lo lamentable sería que todos estén de acuerdo en no ser éticos en la guerra, y eso ya sería terrible. Pero entonces lo que nos queda es reglamentar, prevenir y promover, porque, como bien dijo el doctor Frank,
la creación de una regla no genera de ninguna manera la seguridad de la obediencia a la regla. Tiene que haber un Estado dispuesto a respetar las reglas, así como en la sociedad hay normas y siempre hay ciudadanos dispuestos a cumplir la norma, que son aquellos que no tienen ningún tipo de conflicto legal, y hay ciudadanos que dolosa o culposamente no cumplirán las reglas normativas de su país, ¿no? Entonces ellos son los que transitan a procesos. O llevan a procesos casos en los cuales se ha incumplido en contra de ellos una norma, una regla. Entonces, eso creo que quería precisarlo, ¿no? Para que también llegue esta información a quienes nos ven, ¿no? Hay sanciones internacionales, tribunales internacionales, medidas que se pueden tomar como el aislamiento diplomático, sanciones económicas, y evidentemente la formación de coaliciones que estén a favor o en contra del uso ético de las mismas. En todo caso, eso es lo que quería acotar, doctor Frank. Sí, realmente se puede llegar a precisar de todo este tipo de correctivos para tratar de enfocar y enmarcar una ley que regule de alguna manera el desarrollo de este tipo de armamento. Pero es que estamos ante un mundo o ante una civilización que no aprende o que no aprendió de sus errores mundiales, eh, problemas étnicos y de cualquier índole que se dieron en su momento en estos dos escenarios de Primera y Segunda Guerra Mundial y que aún todavía están vivos. Y el ser humano no aprendió de esto. Llegó un momento donde se paró la Guerra Fría y estamos al principio de la reedición de la Guerra Fría, de volver a crear los fundamentos que nos llevaron a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. O sea, el hombre cambió las razones por balas y las balas traen balas. Lógicamente, todos se van a amparar, como decía anteriormente, en la máxima de que son defensivas. Son defensivas para uno, pero ofensivas para otra. Y que, como decía anteriormente, ya se basan de lo que son los gobiernos y su parte diplomática en reclamar si hubo una violación del espacio aéreo o si hubo una violación del territorio. No, va a haber merodeadores, inteligencia artificial manejando drones que van a atacar de inmediato. Ya, si el avión pasó y violó el espacio aéreo, van a ir por él. No hay chance a la mediación. Vamos directamente al conflicto. Y como también recalcaba anteriormente, no estamos produciendo inteligencias artificiales que ayuden a que el ser humano viva mejor. No hacemos procesadores de alimentos que nos quiten realmente de manera técnica lo que es producir un alimento, suprimir vidas humanas, en acabar bosques, en acabar escenarios naturales, ciudades, todo producto del mismo conflicto. Pero entonces vamos al punto, y yo lo citaba, la ONU emitió eh, la condena y todo lo demás pertinente para el caso del ataque de los drones con inteligencia artificial en Libia, pero eso aún sigue allí.
no ha servido para que se regule con más fuerza o haga una carrera en el tiempo para tratar de sacar normas que dicten acciones y que dicten correctivos para el uso de este tipo de armamento, sino todo se va quedando rezagado y la inteligencia artificial en cuanto a la parte militar va evolucionando de una manera exageradamente rápido y ahora con la entrada de empresas privadas a competir para suministrar los elementos necesarios para que los estamentos militares puedan completar este tipo de armas, se va a una carrera desleal, falta de ética y falta de la misma moral, porque estas mismas empresas pueden estar creando sistemas que van a parar a manos de los contrarios de sus propios países. ¿Y quién lo regula? De hecho, no creo que tengamos el organismo con la suficientemente fuerza para controlarlo, porque es un hecho que si China, Rusia, Estados Unidos, creo que Francia también vetaron la regulación de la ley, quedamos totalmente indefensos. Y lógicamente, como usted decía, es una cuestión de conciencia de cada ser humano, de informarse, pero justamente hoy en día una de las armas a las cuales tenemos que hacer frente es la desinformación. Entonces, llenan a, mucho, a los muchos medios de esa desinformación o de una información exagerada y totalmente desvirtuada de lo que son los problemas reales de la sociedad, que la gente está indiferente ante todo este tipo de temas. La gente ni siquiera está enterada. De hecho, para conseguir la información del ataque por drones al ejército libio, es difícil porque no aflora. Tiene que conocerla para poder empezar a buscarla, pero no son noticias que diariamente lleguen. Por el contrario, solamente llegan noticias eh, de parte de influencers que viajaron a algún lado o que hicieron X o Y actividad, pero nada de actividades que realmente permitan al ciudadano común conocer en qué posición se encuentra con respecto al mundo y el mundo con respecto a él. Gracias, doctor Fran Contreras. Le doy el pase al doctor Daniel Malpartida. Gracias. Siempre en el instituto vamos promoviendo la lectura de algunos libros, volvemos a hacer hincapié a Ética Radical, Los abismos de la civilización actual, Carlos Paris. Me voy a la página 39 y con esto, ante todo, para poder terminar esta presentación de un colaborador constante y permanente del instituto. Capítulo número 2, el ser humano, el instrumento, las armas. Las armas, instrumentos inocentes o protagonistas de la moral. Esa es la pregunta. El primer párrafo, y con eso vamos a dejar siempre con la posibilidad de que hay que seguir investigándonos, documentándonos, realizando pesquisas, más aún con el soporte y con la ayuda de tantas inteligencias artificiales generativas que tenemos hoy en día en nuestros dispositivos, aparatos, celulares, smartphones, laptop, computadoras. En el ámbito anglosajón se planteó hace 3 breves años un curioso e interesante debate. Va ahí la pregunta. Guns kill people of people kill people. ¿Son las armas las que matan a la gente o son los seres humanos los que matan a otros seres humanos?
Es la pregunta. Tal era la esquemática formulación de este debate, al parecer provocadora de fácil respuesta. Son los humanos quienes matan a sus congéneres. Dejo para usted los comentarios, maestro, a esta presentación que usted viene realizando. Muchas gracias, doctora María Beatriz Jordán Flores. Gracias. Bien, justamente el doctor Daniel Malpartida ha citado la obra Ética Radical de el autor Carlos París. Y a propósito del tema hoy, doctor Frank Elvis Contreras, todo lo sobre el eje en el que ancla Ética Radical, que es una profunda reflexión sobre la ética en el contexto de la tecnología y el impacto que tiene en la humanidad. Esta obra se centra evidentemente en ese eje y tomando tópicos de la misma y anclándolos evidentemente al contexto de la IA y su impacto en la guerra, podríamos decir pues que insta a través del texto a que estas decisiones relacionadas con el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial, vamos a precisarlo contextualizando en contextos bélicos también, deberían basarse no únicamente en un anclaje de valoración de eficacia o eficiencia sobre los resultados de la guerra, sino en un marco ético, ¿no?, que garantice que estas herramientas, como la inteligencia artificial, no deshumanice ni exacerben exponencialmente la violencia, ¿no? Implica evidentemente esto una responsabilidad ética, moral, pero es imprescindible el desarrollo colectivo de la misma para evitar que justamente esta tecnología se convierta, como ya se ha señalado acá, en un medio de opresión y destrucción que nos haga muy difícil el tan ansiado estado de bienestar y paz. Esto es lo que podríamos acotar sobre justamente el mensaje que a propósito de esta sesión podría extraerse de una manera muy sumillada de la obra Ética Radical. Una profunda reflexión sobre el particular. Si usted, doctor Frank Elvis Contreras, tiene a bien palabras de despedida, de cierre de la sesión, le doy el pase. Bueno, como decía el doctor Daniel, hablábamos de quién podría tener la responsabilidad ética en el caso de la implementación de sistemas bélicos con inteligencia artificial. Por lo que puedo percibir, estaríamos enmarcados en lo que es el programador o su creador. Gracias. Y lo que es el país que la posee. Pero nos enfrentamos a un problema que era lo que yo venía hablando a lo largo del trabajo, que es el siguiente, que tenemos ahora las redes neuronales retroalimentables y que ellas prácticamente van a tomar el papel decisivo de la acción a ejecutar. La reacción debido a la acción que pueda darse de una intromisión, de una violación de espacio aéreo o
cualquier tipo de situación donde este tipo de armamento se encuentre vigilante. Me imagino, o creo suponer, que en pocos años esta tecnología, como la mayor parte de la tecnología que utilizamos y que fue creada para el mundo militar, esté a disposición de los civiles. Y ya podría especular en hablar de un dron que merodee un conjunto residencial con una capacidad de hacer 1 o 2 disparos o de neutralizar a una posible agresor o un posible agresor armado. Pero si eso llegase a suceder, lógicamente operado por alguna empresa de seguridad que daría ciertas garantías de que el uso de la fuerza extrema estaría supeditado a un control humano, que como dije anteriormente, no sabemos hasta qué punto pueda llegar a esperar por esa afirmación o ese permiso para actuar, y que llegado ese momento el dispositivo actúe solo. Pero el problema que tenemos realmente no es quién posee la tecnología o quién la programa, es cuando la tecnología se empiece a autoalimentar y ella misma pueda llegar a tomar sus propias decisiones, o cuando sea alimentada o programada por el sistema ese que encripta, eh, y no hay manera de descifrar qué o si está en su programación o si él mismo fue el que tomó la decisión. Como hablaba también anteriormente, o sea, si un dron va acompañando a un super casa y tiene infinidad de situaciones que resolver con el caza porque aparece o se va a confrontar con otro tipo de aviones similares, el dron tiene que utilizar en algún momento. Para eso se diseñó y se cargó de una inteligencia artificial, tiene que desempeñar su rol de custodio. O sea, actuará y tomará la decisión en consecuencia de la situación por sí solo. Entonces ya la parte de que quién lo programó o quién es el dueño queda lejos o fuera de este tipo de situación, lo que incluso podría darles cierta eh, alejamiento de lo que es una sanción legal, porque alegarían que la máquina se autoalimentó y que actuó en consecuencia para defender el entorno. Volvemos a lo que hablábamos antes, que entonces entrarían en conflicto lo moral, lo ético y lo político. Claro. ¿A quién debo defender? Pero si defiendo tengo que matar, y si tengo que matar también elimino un grupo étnico. Claro. Claro, doctor. Justamente, doctor Frank Contreras, usted acaba de generar un punto de contacto con hacer evidente un punto de contacto con el derecho de autor. Hace más o menos una semana estábamos hablando con un especialista sobre ese punto. ¿Quién se hace responsable sobre los efectos que pueda causar una IA? ¿El creador, el proveedor, el programador? Quien adquiere la inteligencia artificial para ser aplicada en determinado contexto, ¿quién se hace responsable? Y por otro lado, si la información sobre el algoritmo que gobierna la IA no es transparente y transitamos hacia la famosa caja negra, si no se transparente esa información, podría yo alegar, después de haber hecho una destrucción de grandes repercusiones en lo bélico, discúlpenme, el creador, el proveedor, no me informó de que determinados efectos podrían surgir de la aplicación de esta inteligencia artificial para la guerra. Entonces, ahí hay mucho que transparentar. De hecho, una de las líneas éticas que debería gobernar es justamente transparencia en la información
que no existan esas cajas negras, si alguien adquiere una inteligencia artificial para uso bélico, que pueda tener la información precisa de cuál serían los potenciales efectos de la misma. Entonces, está el creador, está el programador, está el proveedor, está quien adquiere. O sea, son varios puntos de la cadena y finalmente la transparencia de la información es sumamente importante en este caso. Y lógicamente tiene como punto de contacto muchas áreas del derecho, y no solamente es netamente un tema, digamos, de carácter legal específico a un área. Esto es bastante transversal, como se podrá ver, ¿no? Entonces, habrá quien desde el derecho autor pueda evadir responsabilidades, así de simple. Entonces, importante es meditar sobre todos estos puntos. Gracias, doctor Fran, por hacer evidente estas falencias también, ¿no? Porque esto nos ayuda, lógicamente, a trabajar los marcos normativos que podrían tener impacto de una manera sistémica, porque lo lamentable en las normatividades es que a veces se trabajan instrumentos normativos muy específicos para una determinada materia sin pensar o tener en cuenta que esto es sistémico. Hay que tener una idea clara de que esto es sistémico. Y entonces hay que regular, revisar, poder tener información pertinente de los puntos de contacto que son totalmente transversales, como lo hemos visto, en las diferentes áreas, ¿no?, de la materia legal per se, y para poder tener un instrumento normativo efectivo y que no sea pues perentorio a corto plazo, como usted bien lo ha advertido, ¿no? Que no sea perentorio en corto plazo, crear una norma para que tenga una vigencia de 1 año, 2 años y que finalmente después esto no regule mayormente la acción que se pretendía regular. Entonces, no es cuestión de normas solamente. Este seminario ha tenido un contenido eminentemente ético, nos ha llevado a la reflexión. Hemos mencionado varios puntos. La ética y el derecho tienen evidentes puntos de contacto. Hay que repensar todas las implicancias de las inteligencias artificiales en el marco del conflicto, ¿no?, armado, en la guerra. Y le agradecemos mucho que en ese quehacer nos haya hoy usted dado estas precisiones a través del seminario que hoy ha desarrollado. Muchísimas gracias, doctor Fran. Le doy el pase al doctor Daniel Malpartida para el cierre de la sesión. A nombre del equipo de trabajo del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Cerdán Flores, doctor ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, colaboradores en el Perú y colaboradores en extranjero. Muchas gracias a un colaborador constante y permanente del Instituto, doctor Fran Elvis Contreras Varelas. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2024 de seminarios internacionales que tiene como título general Inteligencia Artificial entre la filosofía y la política, y la ponencia del día de hoy fue titulada La ética de la inteligencia artificial en el desarrollo de los conflictos armados en la actualidad. Muchas gracias, maestro. Nuestros saludos desde acá a Lima, Perú, ahí donde usted está radicando. Bonito fin de semana.